Bueno, vamos a ver vectores. Tenemos un vector de R2, tiene dos componentes AB, donde esas componentes son números reales. Bueno, y lo podemos representar gráficamente en el plano, en R2, de esta manera. Componente A en X, componente B en Y. Bueno, y hacemos lo que esto ya lo conocen. Entonces acá tenemos representado el vector U. Si fuera R3, ya tenemos una terna, y fíjense en que A, B, C pertenecen a los números reales. Bueno, ¿cómo hacemos la gráfica acá? Eje X, eje Y, eje Z. Sobre el eje X nos paramos en A, nos posicionamos en A, trazamos una paralela al eje Y. Nos posicionamos en B, en Y, y trazamos una paralela al eje X. Donde se cortan esas dos líneas, trazamos esta línea auxiliar. Y a partir de acá, vamos a subir C unidades. Subimos C, lo posicionamos en C y trazamos una paralela a esta línea auxiliar. Y desde acá, desde este punto, trazamos una paralela al eje Z. Donde se cortan, bueno, ya tenemos el extremo del vector, entonces unimos. Y eso sería la representación de un vector en R3. Como vemos acá, a los vectores lo estamos viendo como segmentos orientados en el espacio, y ese es el enfoque que le vamos a dar acá. Bueno, sin embargo, las componentes de un vector no necesariamente son números reales, podrían ser funciones de alguna variable o de varias variables, incluso pueden ser funciones de variables complejas. Bueno, se utilizan en algunos casos. Particularmente este tipo de vectores así con componentes reales se utiliza en la física clásica, digamos, la mecánica de Newton, y vectores más complicados, donde las componentes son funciones de variables complejas. Bueno, ya se usan en mecánica cuántica, que es más complicado. Y para el caso de vectores Rn en general, ya vamos a tener una n-upla, x1, x2, x3, así hasta xn, donde esos x son números reales. Vamos a ver qué es un vector equivalente. Bueno, u', u' son equivalentes. Bueno, lo que yo pretendía hacer acá era dibujar este y copiarlo acá o trasladarlo a cualquier sitio. Es decir, serían equivalentes en el sentido que son una copia de alguno. Vale decir que mantienen esta longitud, le llamemos por ahora, y la orientación. Entonces, donde yo pongo un vector con esa misma longitud y esa orientación, va a ser un vector equivalente. Vamos a ver la suma ahora. Bueno, la suma, tengo dos vectores, acá hice un ejemplo en R2. ¿Cómo se suma? Bueno, muy parecido a lo que se hacía en matrices. Acá, desde el punto de vista operativo, es igual, pero no hay que confundir matriz con vector, son cosas diferentes. Sin embargo, desde un punto de vista operativo, la suma es muy parecida, fíjense, es igual. ¿Sí? Sumo la primera componente con la primera, la segunda con la segunda, y bueno, el resultado me dará un vector también en R2. Si fuera en R3, bueno, tendré un vector con tres componentes, y la suma la vamos a hacer de esta manera. La primera componente de U le sumo la primera componente de B, la segunda componente de B le sumo la primera componente de U, le sumo la segunda componente de B, la pongo acá, y bueno, con las terceras componentes acá. Gráficamente, ¿cómo sería esto? Bueno, si estamos en R2, entonces vamos a pedir solo gráfica en R2, en R3 no, porque a veces el gráfico
puede llegar a confundir más que aclarar, ¿eh? Entonces las gráficas solo vamos a ver en R2. Bien, entonces si yo tengo dos vectores cualquiera, ¿cómo hago para sumarlo gráficamente? Bueno, a partir de U trazo una paralela al vector B y de B trazo una paralela al vector U, y donde se corta trazo la diagonal. Fíjense en que acá se me ha formado un paralelogramo, sería la diagonal del paralelogramo, la suma. Bueno, solamente podríamos hacer sumas gráficas para R2 y R3. En general para Rn, bueno, ya no podemos hacer ninguna gráfica porque únicamente podemos hacer gráfica en R2 y en R3. R4 o más, bueno, ya corresponderían a hiperespacio, podríamos decirlo así, y no se pueden hacer gráficas ahí, solo hasta R3. Bueno, vamos a ver ahora el producto de un vector por un escalar. Entonces tengo un U, que es un vector, y K es un número cualquiera que pertenece a los reales. Bueno, ¿cómo multiplicamos un escalar por un vector? Se hace de esta forma. O sea que, fíjense de nuevo, es parecido cuando multiplicamos un número por una matriz, afecta a cada componente. En particular, si K vale menos 1, me va a dar el U' que vendría a ser el opuesto de U. Y eso nos va a permitir definir la resta. Entonces, si yo tengo un vector U menos B, bueno, lo que voy a hacer es sumarle el opuesto. ¿Cuál sería el opuesto de B? Bueno, si B es CD, el opuesto es menos C menos D. Y ahora sumo componente a componente. Bueno, gráficamente sería así: si este es el U y este que está acá es B, bueno, el opuesto de B es este que está acá. Fíjense en que está en la misma línea y tiene la misma longitud, llamémosle por ahora, pero la flechita apunta en sentido opuesto. Y ahora ya me fijo en este, y bueno, hago la suma gráfica con el método del paralelogramo, se llama esto. Y esto sería U menos B. Que si ustedes se fijan y lo hacen un poco más prolijo, este vector acá, que es U menos B, coincide con este otro, que está acá hecho en azul, que es simplemente unir los extremos del vector. Entonces, la resta podría tomarse más fácil, digamos, que la suma, porque uno debería unir los extremos. Y como es U menos B, bueno, fíjense que la flechita que resulta apunta hacia U. Si fuera B menos U sería la misma flecha, pero apuntada hacia B. Bueno, veamos ahora el producto escalar de dos vectores. Se llama producto escalar porque cuando yo multiplique dos vectores me va a dar un escalar o un número. A los números también les llaman escalares. Entonces, si yo tengo que U es AB y el vector B es XY, bueno, cuando haga U escalar B, que también se denota de esta forma, con estos simbolitos, estos simbolitos se suelen usar más en física. Bueno, se les llama por ahí el vector que apunta para allá variante y el otro contravariante. Y entonces cuando se opera un variante con un contravariante nos da un invariante, algo que se mantiene fijo, y por eso se usa esta notación quizás. Bueno, pueden que haya alguna otra notación más, pero bueno, uno tiene que entender, independientemente de la notación que se utilice, qué es lo que está por hacer. Bueno, esto es un producto escalar. Entonces, ¿cómo se hace ese producto escalar? Bueno, de nuevo, muy parecido a la parte operacional de matrices, como hacía para multiplicarla.
suponga que tenga una matriz de una fila y acá una matriz de una columna. ¿Y cómo se multiplicaba eso? El primero con el primero, el segundo con el segundo, y los resultados se suman. Y entonces esto me da un número. Si fueran R3, bueno, acá tengo una A, B, C, una X y Z, y entonces me va a quedar A por X, B por Y, más C por Z. Lo mismo que hacían, repito, desde un punto de vista operacional, es como si estuviera multiplicando una matriz fila por una matriz columna. Y eso sería como hacer el producto escalar. Para el caso de Rn, bueno, yo tendría que escribir esto como una fila, esta como una columna, y de nuevo me quedaría 1 por x1 más a2 por x2 más a3 por x3 más una sub n por xn. Y cuando sume todo eso me va a dar un número que pertenece a los reales. Bueno, vamos a ver algunos vectorcitos especiales que se llaman versores, que después vamos a ver que son de la base canónica. Y para R2 es el I y el J, donde el I es el 1, 0 y el J es el 0, 1. Y son estos vectorcitos que están acá. Que normalmente cuando ustedes han hecho gráfica en XY, si han hecho en papel cuadriculado, por ejemplo, bueno, decían cada cuadrito vale una unidad. Bueno, y es lo que está haciendo acá más o menos. Entonces uno diría, bueno, esto tiene una longitud, por ahora le llamemos longitud de 1, y esto tiene una longitud de 1. Entonces si yo quisiera dibujar algún vector, por ejemplo como este, el U, el AB, bueno, también lo podría escribir como A por I más B por J. O sea, sería el A por el 1, 0 más esta B por el 0, 1, y cuando lo sume me quedaría AB. ¿Se entiende? Me quedaría exactamente esto. Quiere decir que si yo lo voy a dibujar, bueno, acá tengo que poner A veces esta longitud, y acá B larga veces esta longitud J. Y ahí lo puedo representar. Y en R3 el versor I es 1, 0, 0, el J es 0, 1, 0 y el K es el 0, 0, 1. Bueno, yo le hice como un sombrerito acá para denotar que es un vector especial. En algunos libros usan una flechita, en otros alguna letra negrita o cursiva o algo, lo distinguen de alguna manera. Bueno, vamos a ver qué es lo que es la norma de un vector. Bueno, la norma del vector, para no confundir con módulo, se pone en doble palito. La norma de U se lee esto, y eso es igual a la raíz cuadrada de U escalar U. Entonces la norma también estamos viendo que me va a dar un número real. De hecho me va a dar un número real y positivo. Bueno, veamos por qué eso. Por ejemplo, si el U es 3, 4, la norma de U se debe calcular como la raíz cuadrada de U escalar U. O sea que tendría que hacer U 3, 4 por el 3, 4. ¿Y esto qué me quedaría? 3 por 3 más 4 por 4. Bueno, 3 por 3 es 3 al cuadrado, más 4 por 4 es 4 al cuadrado. Y esto me da 5. Si yo lo represento acá y este es el U, bueno, son 3 unidades acá, 4 acá. Bueno, y esto que está aquí vendría a ser la norma. O sea, esto tiene una longitud de 5. Entonces ahora ya no me llama longitud, sino que vamos a decir norma. La norma del vector, por lo tanto, me estaría dando lo que en principio llamábamos la longitud de ese vector. Fíjense, claro, que esto en definitiva es como que la hipotenusa esta, no sé si se han dado cuenta, si miro esto como un triángulo,
rectángulo. Entonces estoy aplicando Pitágoras, eso es lo que me da la norma. Bueno, y por ahí van a escuchar la palabra espacios normados y demás. Bueno, se refiere a que tiene una norma así que termina quedando de una forma pitagórica. Bueno, si alguna de las componentes fueran negativas, por ejemplo, menos 3, 4, bueno, acá vendría también menos 3, 4. Entonces me quedaría menos 3 todo el cuadrado. Me seguiría dando 5 la norma, porque estaría al cuadrado. O sea, la norma siempre me va a dar un real positivo. Y solo me va a dar 0 en caso de que se trate del vector nulo. La única chance para que me dé 0 la norma es que todas las componentes valgan 0. Entonces me quedaría 0 al cuadrado más 0 al cuadrado. En el caso de R2, bueno, en R3 se agregaría una componente más y en Rn serían n0 cada uno elevado al cuadrado y la raíz cuadrada. Bueno, eso me daría 0. Bien, vamos a ver un ejemplito acá. Supongamos que z vale 2 veces u. Y entonces me queda el 6, 8. Bien, ¿cómo se saca la norma de z? Bueno, ya directamente sé que z, escalar z, me va a dar cada una de estas componentes elevada al cuadrado. Bueno, yo acá la puse de esta forma. El 6 es 2 por 3. Y acá me confundí. Acá debería ser un 4. Bueno, corrijan acá, sería un 4. Lo puedo escribir acá. Me quedaría 2 por 4. Saco el 2 al cuadrado afuera y me queda 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Distribuyo la raíz. Y esto ya habíamos visto que era 5. Entonces me queda 2 por 5, 10. Que es el doble de esta que está acá. O sea, me da 2 veces la norma de u. Y bueno, vamos a decir en general que si z es k por u, con k que pertenece a los reales y z, u pertenecen a Rn en general, la norma de z es módulo de k. Acá me hubiese quedado módulo de 2 que es 2, módulo de k por la norma de u. O sea que lo que hace este número, ¿cómo lo afecta a la norma de un vector? Bueno, simplemente lo hace más largo o más corto, nada más. ¿Se entiende? Bueno, vamos a ver normalización de un vector. Si la norma de un vector vale 1, ya decimos que está normalizado. Y si lo queremos normalizar, ¿cómo haríamos? Bueno, supongamos que tenemos el 3, 4. Entonces, ¿cómo sería la norma de u? Bueno, ya la calculamos, es 5. Y entonces ahora vamos a definir un u'. El u' lo vamos a hacer u sobre la norma de u. O sea que el vector 3, 4 dividido la norma que vale 5. Y esto es como tener un quinto por el 3, 4. Por el vector 3, 4. Si multiplico este escalar que es un quinto, me daría 3 quintos, 4 quintos. Si ahora yo le voy a sacar la norma a este, vamos a ver que me quedaría 3 quintos al cuadrado más 4 quintos al cuadrado. Y esto es 9 25avos más 16 25avos, me quedaría 1. Y ahí diríamos entonces que u' ya está normalizado. ¿Comprendido? Bueno, eso es lo que sería normalizar un vector. Vamos al ángulo entre vectores. Perdón, no se puede normalizar, por supuesto, si el vector es el vector nulo, porque como hay que dividir por la norma después, bueno, no puedo dividir la norma del vector nulo, me da 0 y no puedo hacer una división por 0. Entonces eso es válido para vectores que no son los vectores nulos. Bueno, ahora veamos ángulo entre vectores. Si u y b son diferentes del vector nulo, y phi es el ángulo entre u y b, phi va a estar entre 0 y pi. Bueno, yo acá voy a usar los dedos como ejemplo, permítanme. Si estos son los dos vectores, ¿qué significa? Que el ángulo está entre 0 y pi. Porque si yo tengo estos dos vectores, podría decir este es el ángulo, o bien podría decir todo esto.
Bueno, lo que estamos diciendo es que acá tomo el ángulo más pequeño. Por eso hemos puesto esa restricción. Y entonces ya podemos definir que el producto escalar es norma de U por norma de B por el coseno entre los dos ángulos. Así que si el U vale menos 1, 2 y el B vale 2, 3, bueno, yo quiero saber cuál es el ángulo entre los vectores. Bueno, ¿qué hago? Aplico esta definición. Entonces primero voy a calcular U escalar B, después la norma de U, la norma de B, y como estos números seguro que van a ser diferentes de 0 porque ninguno es el vector nulo, lo voy a poder pasar dividiendo y luego voy a tener el valor del coseno y de sacar el arco coseno. Entonces, U escalar B, bueno, me queda menos 1 por 2 más 2 por 3. O sea que me queda menos 2 más 6 es 4. Y acá la norma de U sería menos 1 al cuadrado, que es 1, más 2 al cuadrado, que es 4, raíz cuadrada. Me da 5. Y la norma de B sería 2 al cuadrado, que es 4, más 3 al cuadrado, que es 9. 9 más 4, 13. Bueno, la raíz cuadrada de 13. Bueno, y ya puse entonces que el coseno vale 4 sobre raíz de 5 y raíz de 13, y de ahí le sacamos el arco coseno, bueno, que me daba más o menos 60 grados, 15 minutos y algo más. Y de esa manera yo puedo sacar el ángulo entre los vectores. Vamos a ver la condición de ortogonalidad. De nuevo, si los vectores son distintos del nulo, podemos escribir esta relación que es la que vimos recién. Bueno, y como hemos visto, el producto escalar este me va a dar un número. Ese producto escalar, ese número, puede ser positivo, negativo o cero. Si particularmente es cero, entonces me queda, reemplazando acá el cero, me queda norma de U, norma de B, coseno de phi. Bueno, por hipótesis, como son distintos de los vectores nulos, la norma nunca me va a dar cero, me va a dar un número estrictamente más grande que cero. Entonces, si acá tengo un producto de tres números igual a cero, y sé que este número y este no son cero, la única chance que me queda es que el coseno valga cero. Bueno, ¿y cuándo se hace cero el coseno? Se hace cero en 90 grados, en 270 grados y bueno, el múltiplo de todo eso. Pero como el ángulo phi está restringido entre 0 y pi, entonces phi vale pi sobre 2. Quiere decir que si el producto escalar me da 0, el ángulo es pi sobre 2, decimos que son ortogonales, que vendría a ser que son perpendiculares. La ortogonalidad hace referencia a eso, que son perpendiculares. Lo que pasa es que si tenemos dos vectores, bueno, uno dice este es perpendicular a este otro. Si tenemos tres vectores, supongamos así, tengo tres vectores, tendría que decir, bueno, este es perpendicular a este y a este. El del medio es perpendicular a este y a este. Y este de acá es perpendicular a este y a este. Bueno, y para no decir todo eso, decimos que son ortogonales entre sí y ya está. ¿Se entiende? Bueno, así que acá tengo dos vectores, el 2, 3 y el 3 menos 2. Hago el producto escalar, efectivamente me da 0, entonces quiere decir que son ortogonales. ¿Por qué? Porque cumple con la condición de ortogonalidad. Entonces yo siempre que en un ejercicio me pregunten acerca de que si son ortogonales o no, yo voy a tener que pensar de inmediato en la condición de ortogonalidad. Vamos a lo que es proyección ortogonal, sean V que pertenecen a R2 o R3. Y yo voy a proyectar sobre el vector B, o sea que el vector B no puede ser el vector nulo. Y se define entonces, esto se lee proyección de U sobre B. Y se define de esta manera. U escalar B sobre la norma de B elevado al cuadrado, y todo esto que está acá me da un número. Y ese número multiplicado por B.
Bueno, que gráficamente sería esto. Si este es el U y este es el B, la proyección de U sobre B, bueno, sería como voy acá a bajar una línea que sea perpendicular a esta dirección de B, ¿m? Y donde corta, bueno, esto que está desde acá hasta acá sería la proyección de U sobre B. ¿Se entiende? ¿Ah? Eh, entonces necesitamos que este B no sea el vector nulo, bueno, porque lo vemos acá, si fuera el vector nulo, me daría la norma del vector nulo es 0 y elevado al cuadrado es 0, tengo una división por 0, no estaría definida. ¿Mm? ¿Está bien? Bueno, acá le hice un ejemplo práctico, si el U vale 2, 3 y el B vale 3, 4, bueno, hago la proyección de U sobre B. ¿Mm? Entonces acá arriba puse U escalar B, que sería 2 por 3 más 3 por 4. 2 por 3, 6, más 3 por 4, 12. La norma de B, 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, raíz cuadrada, me queda 5, pero va elevado al cuadrado, y por el vector B, que es el 3, 4. Entonces acá me da el número 18 25 por el 3 cuartos. Bueno, y después lo único que hice, multiplica 18 25 este 3 y este 4 y me dan estos números. Bueno, y eso sería todo, hacer una operatoria. Si yo quisiera hacer la proyección de B sobre U, necesitaríamos que el U sea diferente de 0. Y entonces me quedaría U escalar B sobre la norma de U al cuadrado, ¿m? Por el vector U, que sería como proyectar este B sobre el U. ¿Eh? Para eso nos podríamos ayudar con una escuadra y empezar a deslizar la escuadra hasta que llegue apoyando un cateto sobre U y empezarla a deslizar hasta que toque este extremo, ¿m? Y la proyectaría, o sea que me daría por acá más o menos un poquito más largo que U. Bueno, eso es lo que es la proyección ortogonal. Vamos a ver ahora producto vectorial de dos vectores y solo está definido para R3. Entonces, sean U de la forma ABC y B, X y Z. Y se lee así, U vectorial B, acá usamos un por como usaban en la primaria. Algunos le hacen como un circulito y una crucecita adentro, también le llaman producto cruz. Otros le hacen como esta cuña, así que algunos le llaman producto cuña. Bueno, les puse algunas de las notaciones. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, acá ponemos los versores IJK, o sea, escribimos así IJK tal cual está acá, y acá ponemos las componentes de cada vector, la del U primero y la del B después. Y resolvemos esto como si fuera un determinante. Es como si fuera un determinante porque en realidad no lo es. Ustedes saben que un determinante me da un número. En este caso me va a dar un vector. Yo puse acá igual a W que pertenece a R3. O sea, W va a ser un vector también de R3. O sea que el producto vectorial me da como un resultado un vector. No ha sido muy original para el nombre, pero bueno, es así. Producto vectorial me devuelve un vector. Veamos un ejemplo. Si el U es el 102 y el B es el 043, bueno, U vectorial B lo pondré de esta forma. Y JK 102 lo pongo como fila y a este otro vector como la otra fila. Y desarrollo por Laplace, pero siempre por esta fila obligatoriamente. Entonces está puesta esta fila, y esta columna, y hago este por este menos este por este. Y me queda menos 8. Luego, recuerden que cuando iba haciendo determinantes iba alternando el signo, me queda menos J, y acá tapo esta fila y esta columna y haría 1 por 3 menos 0 por 2. Entonces me queda 3. Más K, tapo esta fila y esta columna y me quedaría 1 por 4 menos 0 por 0, que termina siendo 4. Entonces me quedó menos 8i menos 3j más 4k. Bueno, menos 8i
significaría que lo escribiría de esta forma. Acá vendría el menos 8, acá el menos 3 y acá el 4. Bueno, si tienen duda, reemplacen y este sería el 1, 0, 0. Este sería el 0, 1, 0 y este el 0, 0, 1. Lo multiplico por los números que tengo acá y sumo 3 vectores y le va a dar exactamente esto. Fíjense en que si este vector de resultado yo hago producto escalar con este y con este, en ambos me da 0. Para este caso, en ambos me da 0. Quiere decir que entonces, este vector que obtuve, como me da 0 el producto escalar, quiere decir que ese vector es ortogonal, y a este simbolito así le llamamos ortogonal. U es ortogonal a W y B también es ortogonal a W. O sea que el vector que estamos obteniendo cuando hacemos este producto vectorial, obtenemos un vector y ese vector es ortogonal a ambos. Entonces, si en algún ejercicio me dicen, bueno, tengo dos vectores, encuentro uno que sea ortogonal a ambos y se trata de un vector de R3, bueno, yo voy a hacer el producto vectorial. Y de esa manera voy a tener un vector que es ortogonal a los dos dados. U y B no necesariamente son ortogonales. De hecho, si yo hago el producto escalar, me da 0, 0, me da 6. Así que no son ortogonales. Pero W sí es ortogonal a U y W también es ortogonal a B. ¿Cómo puedo decir eso? Bueno, porque acá ya lo demostré. Si el producto escalar me da 0, es que son ortogonales. Bueno, en general va a ocurrir eso para cualquier vector. O sea, si yo multiplico vectorialmente dos vectores, vamos a tener como resultado un vector de R3 también, y ese vector de R3 va a ser ortogonal a los dos dados. Vamos a ver algunas de las propiedades. Bueno, el producto van a ser las mismas propiedades en general que los determinantes. Es como si fuera un determinante el producto vectorial, insisto, no lo es porque no me da un número, sino me da un vector, pero valen las mismas propiedades que para determinante. Bueno, y algunas de ellas son que U vectorial B es igual a menos B vectorial U. O sea, ¿qué sería hacer U por B? Bueno, ya hicimos un ejemplo. Si yo hago B por U, lo que tengo que hacer es intercambiar la fila. ¿Y qué pasaba en un determinante cuando cambiaba la fila? ¿Se acuerdan? Me cambiaba el signo. Bueno, U vectorial, el vector nulo, me va a dar el vector nulo. Simplemente porque una de la segunda fila van a ser todos tres números cero. Bueno, si tengo un K que pertenece a los reales y hago K por U y todo eso vectorial B, es lo mismo que primero haga el producto vectorial y a ese vector lo multiplique por este numerito K. Y finalmente tenemos otra propiedad acá del producto vectorial. Dice la norma del producto vectorial es igual a la norma de U por la norma de B por el módulo del seno de phi, donde phi es el ángulo comprendido entre U y B. Bueno, esta no la vamos a demostrar, lo vamos a aceptar así como es. Las otras, si quieren, pueden intentar la demostración ustedes o la buscan. De momento, para poder ser práctico, es suficiente que tengan esto. Bueno, algunos autores no le ponen módulo de seno. Y otros sí. ¿Por qué le pone acá módulo del seno? Bueno, ya sabemos que esto me va a dar un número mayor o igual que 0, esto también, por ser una norma, y esto también. Si yo no le pongo el módulo del seno, como el seno varía entre menos 1 y 1, eventualmente una norma me podría llegar a dar un número negativo. Entonces le colocan el módulo.
y otros no le colocan el módulo. Y eso es por cómo está definido el ángulo phi. Como phi varía entre 0 y pi, bueno, entre 0 y pi estamos en el primer cuadrante y segundo cuadrante, así que el seno va a ser siempre positivo. Entonces el módulo de seno simplemente vale el seno y bueno, estamos en la misma. ¿Qué ocurre si ninguno de los dos vectores es el vector nulo? Pero cuando yo hago el producto vectorial, la norma de ese producto vectorial me da el número 0. Bueno, si la norma de este producto vectorial me da el número 0, y este es distinto de 0 y este es distinto de 0, la única chance es que el seno de phi sea 0. ¿Y cuándo el seno de phi me va a dar 0? Cuando phi valga 0 o cuando phi valga pi. Cuando phi valga 0 quiere decir que los vectores van a tener esta forma. El ángulo entre ellos es 0. O sea que son paralelos. Y acá vale pi cuando, podríamos decir, son antiparalelos, le llaman en física, para decir que uno apunta en un sentido y otro en otro, pero están sobre la misma línea. Entonces acá habría un ángulo entre ellos de pi. Y acá el ángulo es 0. Bueno, entonces me sirve esto para decir que son paralelos. Ejemplo, supongamos que tengo el 1, 0, 2 y el menos 2, 0, menos 4. Entonces el producto vectorial tendría que poner 1, 0, 2, menos 2, 0, menos 4. Bueno, fíjense en que la segunda fila, si yo lo veo como determinante, la segunda fila es la misma que la primera multiplicada por menos 2 y entonces el menos 2 saldría fuera del determinante y me quedarían dos filas repetidas y entonces ese determinante me debería dar 0 si fuera un determinante, pero bueno, no es un determinante en sí, insisto, sino que porque me está dando un vector, pero cumple con todas las propiedades. Fíjense, desarrollando acá,